El rockstar de Marsella que llegó a ser rey de Manchester. Sí, efectivamente, Eric Cantona. El hombre que posiblemente todos recuerdan por haber pateado a un aficionado. Pero aquí, en Rockstars del Fútbol, te vamos a contar lo que casi nadie recuerda. La leyenda que está detrás del escándalo. Cantona nació en Marsella y se formó en el Auxerre. Eric Cantona era el tipo de futbolista diferente que poseía un talento casi equiparable con su carácter. Explosivo, creativo y que dejaba a todo mundo pensando, ¿es en serio lo que acabo de ver? Y no solo en el terreno de juego, manito. Y por este tipo de actitudes podríamos decir que Cantona tuvo que huir de su tierra. O sea, realmente en Francia lo que pasó es que le costó mucho trabajo encontrar un lugar que se adaptara a lo que él realmente era. Después de la Auxerre se fue al Olympique de Marsella y ahí no encontró muchas oportunidades y comenzaron las sesiones. Se fue a Bordeaux, se fue a Montpellier y lugar que visitaba problemas llegaban. Por ejemplo, en el Montpellier, en un entrenamiento se terminó agarrando a golpes con uno de sus compañeros y estuvieron a esto de que lo sacaran del equipo. Y fue ahí cuando intervinieron algunas de las grandes figuras del equipo, como Carlos el Pibe Valderrama o Laurent Blanc, que dijeron, no, a ver, espérate. Este chamaco nos puede servir. Esa temporada, de hecho, el Montpellier ganó la Copa de Francia. No estaban tan equivocados. Pero eso no era todo. Se peleaba con todo el mundo. De hecho, para aquel entonces ya lo habían convocado algunas cuantas veces a la selección francesa. Y en una ocasión, el entrenador Henri Michel decidió no convocarlo. A lo que el señor Eric Cantona no le costó absolutamente nada decir en una entrevista en vivo que el entrenador era un saco de Saca mierda. Ese era el tipo de jugador que era Cantona. Problemático, pero igualmente talentoso. Por lo de la entrevista lo terminaron suspendiendo de la selección y por todo lo demás terminaron vendiéndolo al Lens. Ya jugando con ellos, estaba discutiéndole al árbitro una jugada y termina agarrando el balón y aventándole la número 5 al colegiado, cosa que evidentemente le implicó otra sanción. 1 mes de sanción. Y tú dirás, ¿se va a disculpar? Pues es que sí, la regó. Pero no, señoras y señores, porque el señor Eric Cantona en la audiencia disciplinaria se fue uno por uno con cada uno de los dirigentes franceses a decirles que eran unos idiotas uno por uno. Esa sanción de 1 mes se convirtió en una sanción de 2. Y tú dirás, bueno, ahí queda. Pues por supuesto que no. En ese momento, con 25 años, Eric Cantona decide retirarse del fútbol y anuncia que no va más. Para cuando todo este relajito estaba sucediendo, cambian de entrenador de la selección y ahora ponen a Michel Platini. Y Platini no solamente quería en la selección a Cantona, sino que lo quería jugando fútbol, evidentemente. Por lo que le dijo, Eric, bájale 2 rayitas ya a tu desmadre, porque la estás regando, vamos a reconducir tu carrera y ¿qué te parece si te vas a intentarlo a Inglaterra? A lo que Cantona accedió para salir de su retiro tan joven y puso rumbo al Sheffield Wednesday. Y tú podrías pensar que un jugadorazo cambia de país como estrella a un nuevo reto, pero pues nada más lejos de la realidad, ¿verdad? Venía huyendo prácticamente de su país después de todos los relajitos que había hecho. Y el Sheffield Wednesday evidentemente lo quería poner a prueba. El entrenador en ese entonces dijo, necesito un poco de tiempo para ver cómo funciona este cuate. Y Cantona le dijo, yo no estoy para que me estés viendo. No lo quiso esperar y decidió largarse de ahí. Y ahí es donde aparece un equipo fundamental en la historia de Cantona, que era el Leeds United. Temporada 91-92, que realmente no acompañó con grandísimos números personales a Eric Cantona, pero que Leeds United terminó coronándose como campeón de la liga inglesa. Y de hecho, conquistaron la última liga inglesa antes de que se formara la Premier League. En ese Leeds, Cantona destacó por ser ese segundo delantero que se movía de posición, que podía recibir de espaldas, temporizar, distribuir. Básicamente era uno de los grandes motores del equipo. Y aunque solamente anotó 3 goles, se consagró como pieza clave del campeón de la 91-92. Bueno, Leeds campeón. Llega al mercado de fichajes y levantan el teléfono para preguntar por Dennis Irving al Manchester United. Y en ese momento, Sir Alex Ferguson les dice, si me vendes mejor tú a Cantona, y por 1.200.000 libras termina cambiando de equipo. Y así comenzaba la 92-93, la primer Premier League. Llegaba a Old Trafford el chico problema que después se convertiría en Eric the King Cantona. Con Ferguson encontró su lugar ideal. Consiguió 4 de 5 ligas, este tipo que derrochaba aura cada paso que daba. Pecho inflado, cuello arriba, mirada con desprecio. Old Trafford era todo suyo. Antes de Cristiano, antes de Beckham, el verdadero rey de Manchester era Eric Cantona. Portando el 7 de George Best, era el rey de las locuras y del golpeo único para los Red Devils. Y hablando de golpeo único, no solamente fue al balón. En 1995, en la cúspide de la carrera, en el momento más dulce de la carrera de Eric Cantona, partido contra Crystal Palace. Era el 25 de enero de 1995. Expulsan a Cantona del campo y un aficionado baja 11 filas para gritarle de cosas al francés. Y estamos hablando de Cantona. Esto no se iba a quedar así. Pues al puritito estilo Jean
Jean-Claude Van Damme, Eric Cantona prepara la pierna y le termina zorrajando tremendo patadón en el pecho y unas cachetadas guajoloteras a este compadre, situación que marcaría para siempre la carrera de Eric Cantona. El resultado: 9 meses de sanción. El Manchester United lo apartó del equipo hasta final de temporada. Salió arrestado por la policía. Lo condenaron 2 semanas tras las rejas, pero después apeló y lo cambió por 120 días de trabajo comunitario. Y ya sin Cantona para los siguientes meses, el Manchester United perdería por 1 punto la liga y perdería la FA Cup en la final contra el Everton. Aparte, la FIFA también internacionalizó el problema, porque ya no pudo regresar a la selección. ¿Y tú crees que se arrepintió? Por supuesto que no. El día que tuvo rueda de prensa para hablar sobre lo ocurrido, todos pensaban que se iba a disculpar, y lo único que dijo es que las gaviotas persiguen a los barcos porque creen que les van a tirar sardinas al mar. Esa cara que acabas de poner fue la cara que todo mundo puso. Y años después, Cantona aceptaría que esa frase no tenía nada que ver, que simplemente la dijo para que los periodistas interpretaran lo que quisieran y pues que básicamente los estaba burlando de ellos, ¿no? Pero si algo tenía claro era que volvería, y volvió como los grandes. Su primer partido contra Liverpool, marcó gol y asistencia. Y así se la fue llevando hasta que el Manchester United la siguiente temporada quedaba campeón y la siguiente conseguiría el doblete. Y así, con 30 años, una leyenda formada, Old Trafford coreando su nombre, el cuello levantado y mirada de desdén, el señor Eric Cantona anunciaría su retiro, asegurando que ya había perdido la emoción por el deporte y que antes de entregarse a medias, prefería mejor dejarla. Un tipo que había conseguido 5 Premier Leagues de 6 competidas, decidió irse por todo lo alto. Y así, terminaba de rodar la número 5 por las botas del rey Eric Cantona. Un rey que no se arrodilló ante nadie y que por poco pierde la corona por una patada. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas de Eric Cantona? Y recuerda, más fútbol y menos drama, y te veo en tu próxima sesión de Terapia de Fútbol.